Bien, digo que continuamos con la segunda intervención dentro de esta mesa Mujeres Protagonistas de las Artes. En esta ocasión es Ana Díguez Rodríguez, quien nos va a hablar sobre pinturas flamencas en los siglos XVI y XVII, las sagas familiares y el talento. Unas breves notas para conocer a aquellos que todavía no la conozcan. Ana Díguez Rodríguez es directora del Instituto MOL, Centro de Investigación en Pintura Flamenca en España, y profesora asociada de la Universidad de Burgos. Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela. Su campo de estudio se centra en la pintura flamenca de los siglos XVI y XVII y sus relaciones con España. Sus contribuciones en este campo han sido publicadas en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales, y comentar también que en el año 2014 recibe el premio en investigación Europa Nostra en Viena, junto con el resto del equipo, por el trabajo de Van Dyck en España, publicado en Madrid en 2012. Sin más dilación, le doy la palabra a Ana Díguez Rodríguez para introducirnos en este seguro que sugerente tema de las pinturas flamencas en los siglos XVI y XVII. Muchas gracias y bienvenida. Bueno, muchas gracias a ti, Félix, por esta presentación. Muchas gracias a la organización del seminario femenino singular, en especial a la profesora Beatriz Blasco y a todo el grupo de investigación que me han invitado a venir aquí a hablar un poco de lo que es el mundo de Flandes en esta época de la Edad Moderna. De hecho, me gustaría comenzar mi ponencia señalando una serie de cuestiones que son fundamentales para poner en tesitura, en contexto, a estas mujeres flamencas que se dedican de forma habitual, de forma profesional, a lo que es la pintura y el dibujo. Es cierto que a finales de los años 90 se generó una historiografía, sobre todo en Bélgica y en los Países Bajos, donde se empezaron a rescatar nombres y se tituló a estas mujeres como aficionadas. Se basaban en el hecho de llamarlas aficionadas o amateur por tres aspectos. El primero era que sus nombres no aparecían registrados en la Guilda de Pintores. En segundo lugar, que sus obras no tenían un fin mercantil. Y en tercer lugar, que estaban muy vinculadas o muy cercanas a lo que eran los talleres paternos o los talleres familiares. Pues bien, en este caso yo quiero traer el caso de, traer aquí otra vez la idea de la estructura gremial. No podemos olvidar que en estos momentos en Europa, de toda esa tradición medieval, los gremios eran quienes determinaban la estructura de las profesiones que había en la ciudad, y los de los pintores no era menor. Uno de los hechos fundamentales y una de sus normas rígida era que cualquiera que quisiera trabajar en la ciudad como pintor tenía que estar inscrito en la guilda. En segundo lugar, no podía abrir un taller si no estaba inscrito en la guilda. Y en tercer lugar, incluso si quería vender obra dentro de la ciudad, aunque su producción la hacía en la ciudad de al lado, también tenía que estar inscrito en la guilda. Detrás de todo esto, lo que hay es una cuestión económica. Es decir, si estabas inscrito en la guilda, estás pagando un porcentaje a los deanes y al gremio que al mismo tiempo te sustentaba, y por lo tanto era muy importante que todo este dinero no se escapara por ningún lado. Sin embargo, había una serie de excepciones, y una de ellas era que los hijos de maestros estaban exentos de ser inscritos como discípulos en la guilda. Y así ocurría, es decir, no se registraban hasta tener taller propio. Por lo que con las hijas funcionaba igual, por lo cual mi pregunta es por qué frente a las pintoras se les denomina como aficionadas o amateur, pero en cambio frente a los hijos de pintores que también trabajaban o que eran formados en el taller, no se les denomina como aficionados, cuando también tienen la misma premisa de que no aparecen registrados en la guilda. No aparecen, de hecho, registrados hasta que fallece el progenitor
Entonces tienen necesidad de o bien seguir con el taller paterno o bien abrir uno propio, y es en ese momento cuando aparecen sus nombres registrados. Esto ocurre también con el caso no solamente de los hijos, sino con el caso de viudas de artistas que de repente aparecen en la guilda, en estos listados, como empresarias, ¿no? Dentro de este subtítulo que tiene tan sugerente este grupo de investigación, pues precisamente en Flandes es muy habitual encontrar a estas mujeres empresarias viudas de artistas que continúan con la labor de sus maridos. Es el caso, por ejemplo, de Adriana van Doornik, una mujer de la cual Van Mander ya está indicando, es la esposa de Jan van Amstel, que recorría todos los mercados de Amberes, de Flandes y Brabante vendiendo la obra de su marido. En Brujas, de hecho, son las viudas de Loy Boels, Jan Derby y Albert Corneliusson quienes están continuando con la venta de la obra tras el fallecimiento de su marido. Y otro ejemplo tenemos a mediados del siglo XVI en Amberes a Maiken Ruybroek, viuda de Paul Cook. Estos son unos ejemplos de la obra que realizaba Paul Cook, que va a seguir con el taller de su marido. Incluso le está pagando los gastos a los pintores, los Knappen, que se conocían así como los compañeros de trabajo de su marido, cuando éste ya había, por tanto, fallecido. Es decir, que las mujeres, como vemos, en Flandes tienen un papel relevante, tienen un papel muy activo y en ningún momento están de lado ni en los márgenes, como nos han hecho creer en muchos casos. Este carácter empresarial femenino, de hecho, fue muy singular en estos territorios. No es extraño encontrarte documentación o referencias de extranjeros que cuando vienen o pasan una temporada en Flandes, como es el caso del soldado español Alonso Vázquez, a principios del siglo XVI, deja este manuscrito de su estancia en los territorios flamencas, precisamente destaca el papel de las mujeres y dice que son sobrias, de ellas además pende todo el gobierno de la casa, sus tratos, contratos, son diestras en leer, escribir, en contar con cifras, saben varios idiomas. De hecho, aunque es curioso en esta época, lo que son las alabanzas o lo que es hacer pues un halago a una mujer es que la están comparando con un hombre, ¿no? Y es lo que está haciendo Alonso Vázquez, ¿no? Señalando que pocos hombres se les igualan, ¿no? en lo que son los tratos y los negocios, indicando que en sus acciones son como hombres y en la mayor parte de las cosas que a sus maridos les toca y conviene, porque de ellas son de las que tratan en las mercaderías y el gobierno de sus haciendas, ¿no? Es algo que vemos también, esto es un español en Flandes, vemos también que Guicciardini por el mismo momento está haciendo el mismo tipo de valoración, ¿no? Es decir, es algo destacable ver cómo la mujer tiene un papel muy activo dentro de esta sociedad y que además se toma con mucha naturalidad. Pues bien, a pesar de todas estas evidencias que nos están indicando que hay ejemplos de mujeres que están dentro de estos talleres pictóricos, es verdad que el número de nombres femeninos dentro de estas listas no es para nada el porcentaje que tiene respecto a sus colegas masculinos, con honrosas excepciones, por supuesto. Conocemos el caso de Isabella Koffermans, de la cual no tenemos ninguna obra firmada. Es una artista que se registra en la Guilda de Amberes en 1579, precisamente en el año que seguramente su padre, Marcellus Koffermans, un artista que tiene mucha producción, sobre todo muy vinculada con España, está trabajando no solamente para Felipe II, sino también para el Duque de Alba, fallece. Es decir, es en el momento en que ella necesita continuar con el taller, pues aparece su nombre. Conocemos también el caso de Johanna Verhoeven, ya en el siglo XVII, que aparece registrada en la Guilda en 1658-1659. De ella sí que conservamos obra. Es una obra, además, es una gran retratista, y retratista sobre todo de niños, algo que no suele ser fácil. Y traigo el ejemplo
Hay múltiples ejemplos, lo que pasa que quería traer como los más significativos de Judith Leister, ¿no? Es el ejemplo frente a estas dos mujeres que tienen unos vínculos muy claros con el taller familiar. Judith Leister, digamos que está en ese pequeño porcentaje, quizás estamos hablando de un 2%, de mujeres artistas que no tienen ningún tipo de vínculo con los talleres familiares. Como saben, Judith Leister es hija de un panadero. Lo que ocurre es que su talento y su vocación por la pintura hace que su familia consiga introducirla como aprendiz dentro del taller de Frans Hals. Allí vemos que es una artista, este es un autorretrato, al lado vemos una de sus obras, vemos que claramente está trabajando en la misma línea que Frans Hals, y como suelen ser habituales en estas mujeres, finalmente terminan enlazando o casándose con algún colega suyo, con lo cual su nombre también muchas veces no solamente pasan del ambiente paterno, donde su nombre pues, no aparece registrado, sino que en el taller del marido vuelve otra vez a diluirse. En el caso de Judith Leister era tal la popularidad que incluso ella, digamos que hacía sombra a su marido y era más conocida lo que era su trabajo que el de su marido. Este es un autorretrato de Molenaer con su mujer, que es muy curioso, donde no se presentan ninguno de los dos como pintores, sino que como unas personas acomodadas dentro de lo que es la vida cotidiana que ellos podían tener. ¿Qué ocurre entonces con todas estas hijas pintoras formadas en los talleres familiares? Como he avanzado, solían contraer matrimonio con algún colega pintor, la mayoría de las veces formados en el mismo taller que su padre, y su nombre pues, vuelve otra vez a quedar escondido dentro de estas redes tan estables que se están generando a lo largo de estos siglos en Flandes. Por otro lado, estas uniones también nos permiten continuar, hacer un seguimiento de lo que son las sagas familiares y cómo de unos talleres pasan a otros y cómo incluso modelos se van pasando de unos a otros y encontramos, traigo el ejemplo de Pieter Cuyp van Aalst, un artista que empieza a trabajar en el primer tercio del siglo XVI, fallece en 1550, y cuyos vástagos y cuya descendencia llega hasta los Bruegel a finales ya del siglo XVII, principios del XVIII. Pieter Cuyp van Aalst se casa en primeras nupcias con Anna van Doornik. Esta Anna van Doornik es la hermana de Adriana van Doornik, la que se encargaba de vender todas las obras de su marido por todas las ferias de Brabante y Amberes. Además, las dos son las hijas del que fue el maestro de Pieter Cuyp, que era Jan van Doornik. De hecho, Pieter Cuyp no aparece registrado en la Gilda hasta 1527, año en el que ha fallecido su suegro, ¿no? Vemos cómo esta necesidad de aparecer registrado, es decir, esta necesidad de pagar a la Gilda, no se establece hasta que, digamos, la cabeza de ese taller desaparece. Posteriormente se vuelve a casar en segunda y terceras nupcias. A quien me quiero destacar aquí es precisamente a su tercera mujer, Maiken Verhulst, de quien Guicciardini señala que es una de las 4 pintoras más importantes que había en Flandes en ese momento. Es una mujer de la que se sabe muy poco y de hecho es a través de su nieto, de Jan Bruegel de Belurs. Su hija Maiken se casa con Pieter Bruegel, el viejo, que es tan conocido por nosotros, y su nieto, Jan Bruegel, señala que él aprendió las primeras nociones de pintura a través de su abuela. Ella fue quien le enseñó el trabajo sobre la acuarela. Habla de la Battenburg, o sea, habla como la mayoría de las interpretaciones es que en realidad debía trabajar
miniaturas o trabajos en pequeño formato, y es así también, es a través de ella por la cual se entiende el trabajo de Jan Bruegel, ese carácter tan preciosista y ese sobrenombre que tiene de terciopelo, ¿no? De ese carácter tan minucioso que hace en esa representación de la vegetación y de la foresta, ¿no? Entonces vemos que las mujeres tienen un papel relevante, y en el caso de Mayken Verhulst, incluso cuando fallece su marido en 1550, va a ser la que se encarga de editar los dibujos que había realizado Peter Cook durante su viaje a Turquía y a Constantinopla, acompañando a Carlos V. Marie Verhulst aparece en el frontispicio del libro como indicando que es la viuda del pintor que hace esas obras y que las está precisamente editando bajo el privilegio de Su Alteza Imperial. Como vemos, es una mujer que al fallecer su marido no se queda quieta, sino que va a continuar con los negocios, con aquello que su marido había comenzado, y para seguir en ese sentido con lo que era la familia y poder tener recursos para ello. Bien, al llegar aquí nos encontramos, y si analizamos desde una perspectiva global, el tipo de mujeres, artistas, pintoras, diseñadoras que aparecen en Flandes durante el siglo XVI y XVII, podemos encontrar tres grandes grupos. El más, digamos, el más importante en número es el de las hijas de artistas, donde, como digo, su nombre aparece de forma esporádica, pero tienen un gran peso y una gran relevancia. Son el caso de, por ejemplo, Bárbara de Pandenbroek, que va a ser la grabadora que se encarga de pasar a grabado los diseños de su padre, Crispin van den Broek. Va a trabajar de forma muy activa en la imprenta de Plantin Moretus, en Amberes a mediados del siglo XVI. Tenemos a otra gran artista de la cual se sabe muy poco, que es Gertrudis van Ven. Gertrudis van Ven es la hija de Otto van Ven, todo el mundo lo conoce por ser el maestro de Rubens, y en cambio de ella pues se sabe muy poco. Es singular que precisamente conservemos un retrato, una efigie que le hace Lucas Bosterman, donde vemos que la representa como una dama acomodada del momento, pero si nos fijamos en la parte inferior, a un lado está la parte de su oficio, como es la pintura, y al otro lado los libros. Nos está indicando que no solamente tiene un dominio de lo que es la profesión y el trabajo como pintora, sino que además posiblemente, y en línea con lo que es Otto van Ven, estamos hablando de una mujer, una intelectual, una mujer humanista dentro de ese círculo en el cual se mueve su padre. De ella conservamos este retrato que le hace precisamente a su padre ya en una etapa avanzada de su vida. Es un retrato que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Bruselas y que además sirvió de base para todos los grabados que sobre Otto van Ven se realizaron de este momento. Es decir, y en la parte baja donde se indica, a lo mejor aquí no lo pueden ver muy bien, que es precisamente Gertrudis van Ven quien lo pinta. Además de estos ejemplos que vemos del 16, en el 17 nos encontramos a estas mujeres completamente asumidas dentro del taller, como puede ser Isabella Franken. De Isabella Franken se sabe muy poco, era hija de Hieronymus Franken, y como las obras que se conservan firmadas son este tipo de composiciones en cobre de pequeño formato, donde vemos que sigue completamente lo que es la estética y las fórmulas del taller de los Franken en el siglo XVII, como esas figuras de pequeño tamaño en esos paisajes, y donde simplemente lo que vemos de Isabella Franken es que le gustaba mucho tener como estas estructuras, estas arquitecturas que funcionaban en contraposición a esas escenas más en horizontal, y que vemos que va a repetir en otras escenas como estos pequeños tondos
que uno se conserva en colección privada y en el otro en el Museo de Los Ángeles, el County Museum de Los Ángeles, y donde vemos que va a tener un éxito o va a repetir de forma muy habitual una composición que ha debido de tener éxito dentro del taller en el cual trabaja. Pues bien, encontramos estos ejemplos, hay muchos más, de mujeres, de hijas de pintores que están trabajando dentro de estos talleres. Pero nos encontramos también, como señalaba al principio de mi intervención, de estas mujeres viudas de artistas que continúan con los talleres. Es cierto que de ellas solo tenemos datos documentales, tienen un aspecto más mercantil, pero es muy singular, por ejemplo, el caso de la mujer de Gilles van Eygen, que es un pintor bruselense que está trabajando para María de Hungría. De hecho, se está encargando de la decoración de sus habitaciones en el Palacio de Goudenberg, en Bruselas, y a la muerte de este, precisamente es su viuda quien continúa pintando tanto estas habitaciones como la residencia de Carlos V en la parte del castillo que daba precisamente al jardín. Entonces vemos que no solamente tienen este aspecto mercantil, sino que van a continuar con los encargos que a su marido le habían realizado. Y el tercer grupo de mujeres a las cuales se les está dando gran realce en los últimos años, porque rompen cualquier tipo de estereotipo dentro de este tipo de mujeres pintoras en Flandes, son las pintoras que yo denomino también intelectuales, ¿no? Que son artistas que no solamente por la destreza que muestran en su trabajo, sino también por el grado de intelectualidad, el grado de conocimiento que va mucho más allá de lo que es el trabajo artesano, entran dentro de los ámbitos cortesanos. Ya tenemos precedentes en el siglo XVI, como todo el mundo conoce a Susana Horenbaum, y cómo a través de su padre Gerard entra dentro de la corte de Enrique VIII, pero también tenemos a Lavinia Terling, que es hija de Simon Benning, un miniaturista, por eso su trabajo, de lo poco que se conserva, pues son precisamente escenas en pequeño formato, como la que vemos aquí, y es la única, además, que durante el reinado de Isabel I de Inglaterra tiene el título de pintora real. No hay absolutamente ni hombre ni mujer, es la única que aparece con esa identificación. Pero también nos encontramos a intelectuales como Anne-Marie Schurman, que seguramente la conocen por ser la primera mujer en ser admitida dentro de una universidad, en la Universidad de Utrecht. Es una gran intelectual, sabe hablar varios idiomas, está traduciendo varios libros del latín, del hebreo. Es muy singular porque cuando recibe las clases, igual que sus compañeros, pues tienen que hacerle como una especie de biombo en la que ella escucha igual la lección que sus compañeros, pero tenía que estar como en cierto modo apartada de ellos. A ella se va a deber varios escritos sobre la conveniencia de la educación en las mujeres, la importancia de que éstas sepan leer, de que son capaces, igual que los hombres, de poder llegar a un conocimiento intelectual elevado. Y de hecho también se sabe que dibujaba y hacía sus pinitos dentro de lo que es la pintura. De hecho, en la Universidad de Utrecht es donde se conserva este autorretrato de Anne-Marie Schurman, representado como la prudencia, y lo hace de este modo. Y por supuesto quería terminar con, dentro de estas artistas intelectuales, en las cuales en los últimos años está recuperando su figura. Aparte, entronca un poco con lo que nos ha contado anteriormente la profesora Leopígida, y es que su hermano, la sombra de su hermano ha sido tan larga que de hecho a ella la dejaba oculta. Cuando, igual que Judith Leister, era una mujer que ya en su época era considerada
Es una mujer que trabajó para la corte del archiduque Leopoldo, trabajó incluso para la corte de Cristina de Suecia, está dentro de un grupo intelectual y es una mujer, aquí traigo su autorretrato, donde ya todo estereotipo de mujer aficionada, de mujer que solamente o que las mujeres solo trabajan lo pequeño, se rompe completamente. Trabaja todo tipo de temas, traigo varios ejemplos como esta Santa Dorotea y Santa Inés del Museo de Amberes, que está firmada. Trabaja, por supuesto, también lo que son guirnaldas con estos ucranios, es otra obra firmada de ella, y la que ha sido la obra que, digamos, la ha catapultado como la gran artista que es este triunfo de Baco del Museo de Viena, ¿no? Donde la propia artista se representa como Diana cazadora en un latín. Vemos, por tanto, que las mujeres en los territorios flamencos van a tener un papel muy activo. Quizá no tanto como sus colegas masculinos en lo que es la adjudicación de grandes proyectos, pero sí mucho más dinámico de lo que se pensaba y quizá respecto de lo que tienen sus congéneres en otros países. Por otro lado, estas mujeres, por lo que yo he podido constatar, la carta de entrada para entrar en los talleres familiares, sí, es cierto, que su padre trabaja, que son artistas, que posiblemente les facilite el estar pues, entre el carboncillo, los óleos, los lienzos, el iniciarse en lo que es la pintura. Pero si no mostrasen un previo talento o una previa predisposición hacia este arte, posiblemente no seguirían desarrollándolo, ¿no? Por lo tanto, unido a esta destreza pictórica, como nos señalan estos extranjeros que viajan por Flandes, que eran muy diestras en los negocios, se les daba muy bien, las hacían entonces propicias para seguir con los talleres de sus padres o sus maridos. La idea entonces, por tanto, de las mujeres pintoras flamencas como artistas de lo pequeño, como Lavinia Terling, Susana Horenbaum, incluso Catalina Van Gemesen, de la que no he traído nada, pero que todo el mundo ya conoce, la misma Maiken Verhulst, en realidad vemos que no es tal, sino que solamente es una parte de lo que puede haber sido toda su producción. Y que precisamente es este talento que ellas muestran desde jóvenes las que les abre la puerta no solo del taller, sino en muchos casos del ámbito cortesano. Por lo tanto, su inclinación natural hacia la pintura de estas artistas favorece su inclusión dentro de los talleres familiares, sí, haciendo que en ellos destaquen, frente a lo que desde mi punto de vista sus colegas masculinos aún tienen que demostrar cuando entran dentro del taller para formarse. Muchas gracias. Muchas gracias, en este caso, Ana Diegues Rodríguez. Agradezco a las dos personas que han intervenido hasta ahora que se hayan ajustado de forma excepcional a los tiempos marcados. Eso nos permite tener ahora casi 10 minutos por si alguien, por favor, Consuelo, sí, tan amable. Y que nos permite tener unos 10 minutos para hacer alguna pregunta a las dos personas que han intervenido. Luego, posteriormente, en el segundo bloque, saben que tendremos también un tiempo para iniciar un debate, en este caso, con las 4 profesoras que van a intervenir a lo largo de la mañana. Por tanto, abro ese turno de preguntas o cuestiones, si alguno de los presentes quiere hacerle tanto a Ana como a Consuelo. Sí, bueno, yo un poco por romper el hielo, aunque veo que no hay nada frío en esta sesión, quería felicitar a las dos ponentes porque realmente es una evidencia más de que ahí están las mujeres, ahí hemos estado siempre y contra viento y marea. Es interesante que en los dos casos se ha coincidido en la sombra que proyecta. Es verdad que una figura masculina, tenemos la idea por lo menos
de que tenía un carácter positivo porque podía amparar la falta de jurisdicción, ¿no?, que en algunos casos había, pero en los dos casos se ha señalado, si no lo he entendido mal, que la sombra esa masculina también era aplastante, ¿no?, y también podía terminar por silenciar el... Y bueno, creo que detrás de esto hay esa realidad histórica del momento, y yo creo que también lo que se ve es como un miedo demasiado cercano por parte de la historia del arte, de la historiografía, por dar voz a estas personas que, como decía Vázquez, si no me equivoco, a principios del siglo XVII, viven, beben, piensan y son personas fuertes, tanto como los hombres, y con las mismas capacidades. No sé si es una pregunta, pero en cualquier caso mi felicitación a ambas, y sí un poco incidir en esa idea de la figura masculina cercana, si es una proyección o una sombra aplastante, o supongo que dependerá también de los casos, ¿no? El de Plautila quizá es más claro que en los otros. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sé si quiere O si... In italiano? Sì, perfetto. Nel caso di Plautilla il primo velo di oblio lo ha gettato proprio Benedetti, il suo mentore, l'ha aiutata insieme al padre a diventare Plautilla Bricci, ma nel momento in cui deve pubblicare la storia della costruzione e decorazione della sua villa, dice che Plautilla è l'assistente di Basilio Bricci, ed è un caso fortuito della storia, se oggi possiamo dire che di Plautilla, e per un motivo legato sempre alla mascolinità, alla sfera di genere. Durante i lavori di costruzione della villa, il capomastro, che era un ticinese, mette su una sorta di sciopero, decide di non mandare avanti i lavori, quindi chiama Benedetti, il committente, e gli dice espressamente che non aveva intenzione di continuare a lavorare diretto da una donna, e quindi quello che ci ha restituito, quei 7 disegni che vi ho fatto vedere, in realtà sono parte di un piccolo processo, di una citazione in tribunale, nella quale Benedetti firma che l'architettrice è Plautilla Bricci, allega i disegni che lei fa e li mette in questo atto notarile, quindi il capomastro è costretto a continuare i lavori sotto la direzione di Plautilla, salvo poi nel libro pubblicare che non è lei ma è il fratello. Quindi è veramente un caso fortuito, se la storia ci ha regalato questo dono veramente prezioso per la storia delle donne, che se non fosse successo appunto questo episodio non avremmo mai potuto conoscere, sapere. E io credo che, appunto, ascoltando anche la collega che ha appena parlato, che molti altri casi analoghi sono nascosti negli archivi della storia, e che molte altre donne, tante altre donne invece hanno avuto un ruolo più importante di quanto oggi immaginiamo come retaggio della cultura ottocentesca, borghese, romantica e borghese. Questa è quello che è successo, è quella che è la mia idea, la mia... Sí, yo también estoy completamente de acuerdo. En la época, de hecho, eran reconocidas, y esa yo creo que ha sido posteriormente, en el siglo XVIII y XIX, donde el hecho de estar en un taller es que las ha ensombrecido completamente. De hecho, es muy singular en el caso de Michalina Gautier, porque cuando la obra del Triunfo de Baco llega al Museo de Viena, el conservador de principios del 18 señala que no puede ser hecho por una mujer. Una composición tan elaborada, o sea, es decir, está
estaba dentro del inventario de obras del archiduque Leopoldo como obra de Micaela Gautier. Es una obra firmada, pero en el siglo XIX el conservador considera que no puede ser, que tiene que ser su hermano Charles el que ha realizado esa obra, porque es demasiado elaborada, no solamente elaborada a nivel de una obra del tamaño, porque es una obra bastante grande, ¿no? Estamos hablando pues de 2 metros por 3,5 más o menos, sino por todo el sustrato intelectual que hay en la lectura de esa pieza, ¿no? Entonces, digamos que muchas veces este ensombrecimiento es posterior y no tanto, por lo menos en lo que yo hablo de lo que conozco de las pintoras flamencas, en su momento eran mujeres reconocidas y se ve que tenían entrada precisamente en la corte y sobre todo en muchos casos como damas de compañía de mujeres relevantes dentro de la corte. Aggiungo solo una cosa per appunto confermare, no, la mia idea. L'Accademia di San Luca a Roma nel 1607 è la prima accademia al mondo che permette alle donne di partecipare, di iscriversi. Questo è importantissimo perché appunto le donne erano molto di più, avevano bisogno a quel punto per questioni legate alla giurisdizione, cioè di avere uno stato giuridico in qualche maniera riconoscibile rispetto alla professione che andavano ad esercitare, e quindi sicuramente anche per quelle che erano poi la struttura del lavoro economica e sociale del Seicento ce ne erano molte di più di quanto noi riusciamo con grande fatica a tirar fuori dagli archivi, concordo pienamente. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, pues hablo yo. Pues habla. Que siempre queda que hable la persona de la mesa. Además de darle efectivamente la enhorabuena a las 2 profesoras que han hecho su intervención, han salido muchísimos temas realmente interesantes, algunos de ellos luego los recogeremos para el debate, pero quiero tan solo apuntar 2 que son temas recurrentes en este segundo seminario internacional, que ya aparecieron en el primer seminario y que vuelven, como no podía ser de otra forma, a aparecer. Por un lado, el tema de la formación de las mujeres, y en este caso sí que quería trasladarle una pregunta a Consuelo, y es no tanto a nivel pictórico, que se sobreentiende que la formación es más del taller o del padre, en este caso con Plautila, sino a nivel arquitectónico. ¿Cuál es la formación a nivel arquitectónico? Si se sabe cuál es la formación a nivel arquitectónico de Plautila, si es una formación de tratados de arquitectura o si es con algún maestro en un momento determinado. Y en el caso de Ana, que digo que es un tema recurrente, es el tema de la viudedad, que apareció sobre todo en el tema de las impresoras, que luego también hablaremos, y aquí vuelve a aparecer otra vez la importancia que tienen las viudas justamente en esos talleres, cómo se maneja una vez que ellas, digamos, sí que tienen potestad para poder salir adelante y tener unas decisiones que a lo mejor en un momento determinado con anterioridad son del padre, del hermano, etcétera, etcétera. Una y otra, pues si podéis contestar. La formazione architettonica in generale anche per gli uomini fino al 1670 a Roma avviene all'interno del cantiere, quindi è una formazione empirica da una parte e piano piano nel secondo e terzo decennio del Seicento comincia a essere sostenuta anche da manuali d'architettura. Io appunto parlavo del trattato di Niceron, che è più sulla prospettiva, no? Sulle potenzialità della prospettiva. Quindi in questo caso diciamo poteva essere paritetico l'accesso all'architettura. Quindi credo che anche per Plautilla sia avvenuto nello stesso identico modo. Al momento non ci sono documenti, non sono stati trovati. Se non saranno mai trovati, credo per un motivo semplice, perché nessun architetto avrebbe appunto messo nel suo atelier una donna nel registro dei pagamenti,
perché poteva essere sconveniente. Ritorno sempre al capomastro che dice io dietro una gonna non ci voglio stare, quindi il concetto è sempre un po' questo, e Plautilla nella fattispecie credo si sia formata sui testi appunto di Niceron, sempre filo-francesi, e con molta probabilità ha partecipato all'Accademia di Architettura, non ne ho parlato appunto per la brevità, per rimanere nei 30 minuti, ha partecipato all'Accademia di Architettura di Cassiano dal Pozzo, dove sappiamo che vi erano tante donne, Anna Maria Vaiani, probabilmente la Caterina Ginnasi, e nell'inventario della biblioteca di Dal Pozzo ci sono moltissime nuove di architettura che vanno dall'Alberti, Vitruvio in poi, quindi credo che la parte teorica l'abbia sviluppata lì, e da lì, grazie all'appoggio dei Barberini in un cantiere berniniano di cui la Villa del Vascello è un'evidente citazione, no, delle opere di Bernini, credo sia stato questo la formazione. E anche lo stesso Benedetti era un discreto amatore di architettura, e nel suo inventario appunto nell'inventario post mortem ho ritrovato una serie di oggetti che fanno pensare anche ad un'attività abbastanza attiva nell'architettura, un righello, un compasso, tutti quegli oggetti anche un po' conservati in maniera feticistica di uno che non era appunto architetto ma che aveva l'ambizione un pochino di esserlo. Bueno, pues respecto a la pregunta que me señalabas, posiblemente estas mujeres ya tenían un papel activo dentro del taller. Posiblemente serían las personas que se encargasen de lo que es la venta de la mercancía, de lo que hacía su marido. Y digamos que, como señalaba al principio de mi ponencia, la estructura tan rígida de las gildas y los gremios que exigían estar inscrito para poder seguir o continuar con el trabajo, eso hacía que apareciesen sus nombres. Por otro lado, con esta estrategia también la guilda se sacaba, es decir, si la viuda continuaba con los negocios del marido, esta iba a tener unos ingresos, con lo cual la guilda, que uno de los papeles era también dar cobertura a las viudas de pintores, a los hijos que estuviesen en una situación bastante precaria, digamos que también se lo saca por encima. Entonces, es decir, el papel de la viuda es también un papel práctico, y sobre todo en aquellas que se mueven bien y que son capaces de moverse así. Mientras estaba reflexionando sobre esta pregunta que me has hecho, en cierto modo, ¿cuántos artistas contemporáneos su pareja no es la que está moviendo su obra? ¿No? Es que está, y entonces no hemos cambiado en absoluto en ese sentido, ¿no? Entonces, pues yo creo que la practicidad femenina, los flamencos le sacaron por partida. Sí. Sí. Yo, bueno, me parece interesantísimo dos cosas. Uno, respecto a la formación, que desconozco en absoluto la de Plautilla, pero sí he trabajado muchos años sobre un debate que tuvo especial importancia en la corte española entre los arquitectos prácticos que se forman a pie de obra en el cantiere, Juan Gómez de Mora, y otros que provienen de la pintura y que, utilizando su dominio de la geometría, la perspectiva, la óptica y todas estas materias abstractas, afines, que les capacitan para la proyección arquitectónica, reivindican su capacidad de invención para la arquitectura, que podría ser el caso de Plautilla. Digo sin saber, porque no sé si realmente se constata su vida en el cantiere, pero que perfectamente puede ser autora del proyecto para la Villa del Vascello sin haber puesto pie en obra, sino como directora y como inventora, ¿no? En el sentido de invento. Y luego, por otra parte, en los talleres, de los que yo tengo también un conocimiento periférico, y me he dedicado más a la arquitectura, pero aunque ahora parezca raro, en realidad el papel de la mujer para avalar obras con sus bienes, es decir, el taller es una sociedad de bienes que interesa a todos, porque previene conflictos jurisdiccionales, aumenta la potencialidad de las dos familias que se unen, y yo entiendo
que si un padre tiene varios hijos, pero ve que quien dibuja mejor es la hija, a la que pone a dibujar es a la hija, porque es economía de medios, y bueno, porque también le va a servir el día de mañana como un bien total a la hora de casarla. En el caso de Churriguera, que es a quien más conozco, y con quien he estado ahora muy vinculada por Nuevo Baztán, cuando él se va con el archiduque, da poderes cumplidos a su mujer para que resuelva todos los bienes, pague las deudas, es decir que, aunque fuera una capacidad delegada, yo siempre cuento que recuerdo perfectamente cuando mi madre, no hace tantos años, nos reunió a todos para decirnos, a todos mis hermanos quiero decir, y a mí, para decirnos que ya en los años 80 la mujer aquí en España había adquirido capacidad para recibir herencias, gestionar sus cuentas en los bancos sin el permiso del marido. Quiero decir que en estos documentos, que es donde tenemos quizá que empezar a mirar ahora, los documentos contractuales, la mujer tenía una autonomía que luego después, en el 19 y en algunos momentos del 20, ha perdido. Y ahora ha vuelto, por suerte, a recuperar. En fin, temas apasionantes. ¿Queréis hacer algún tipo de...? Sí. Bien, ¿alguna pregunta? Yo me gustaría, antes de acabar esta primera parte de la sesión, animar a todos nuestros alumnos a que interviniesen. Quiero decir, esto se hace básicamente y en gran medida hacia todos vosotros. Por tanto, que nadie se sienta cohibido a la hora de hacer alguna pregunta o si tiene alguna duda al respecto. O sea, que por favor, anímense o animaos y hacer preguntas, por favor. Bien, pues vamos a acabar aquí esta primera sesión, esta primera parte de la sesión, perdón. Volvemos, si les parece, a las 12:15, para así tener también luego tiempo después para... Perfecto. Un poco.